si existía un infierno, para él el infierno sería estar con Dios. Entre más me acerco, entre más le sirvo, entre más creo yo que estoy al servicio del Señor, más cosas malas me pasan, brother. Plática dice que todos tenemos un propósito y que el propósito de él es mostrarle al mundo que se puede ser feliz cuando uno tiene a Jesús en su corazón. Y de ese dolor, ese sufrimiento, hay una esperanza, y lo dijimos desde el principio, y se llama Cristo Jesús. Bueno, Brother Podcast, capítulo 6. Una vez más con ustedes, Henry, Alberto, Roderick, Andrés, tratando de llevar un tema para ustedes de la mano del Señor siempre. Nos declaramos incompetentes sabiendo que el Señor es el que tiene el control y Él es el que hace la obra. Y como siempre venimos a predicar y a ser discípulos. Eso es lo que venimos acá, a tratar de llevar la palabra de Dios de una forma viva y eficaz y a decirle a ustedes que están allá lo que Él tiene preparado para cada uno de ustedes. Es un honor y un placer para nosotros ser responsable de llevar la palabra, pero es nuestra gran comisión aquí en esta tierra y es lo que queremos hacer. No venimos en calidad de pastores, no venimos en calidad de maestros, no venimos en calidad de presbíteros, nada de eso, sino venimos en calidad de hermanos, de hablar. Por eso esto se llama Brother, porque queremos hablar del Señor, queremos compartir, queremos llevarle a ustedes lo que el Señor nos ha dado por gracia, compartirlo por gracia. Así que, ¿cómo están mis hermanitos? Excelente, un poquito nervioso, ¿no? Como siempre en mi parte para comenzar a grabar, pero contento y bueno, en las manos de Dios que tenga el control, ¿no? Amén. Muy bien, gracias a Dios. En las manos del Señor. Siempre digo bromeando, aguantando la pela, decimos por ahí, porque la vida es dura, pero el Señor está con nosotros. Y digo eso porque es muy relacionado con lo que vamos a hablar ahorita más tarde. Aguántela, porque nos falta como una hora todavía. Sí, Señor. Igual yo estoy súper emocionado, súper feliz. Se está dando otra vez el tiempo, por la misericordia y la gracia del Señor, sacar el tiempo cada uno en una vida tan agitada, en un país donde el corre-corre de verdad nos lleva en una carrera, y sacar este tiempo para edificarnos como hermanos, pero también a todo el que nos ve, llevarle una palabra de esperanza, de amor de nuestro Señor Jesucristo. Y es cómico porque ha pasado solo unas semanas desde que grabamos la última vez y ya lo que ha pasado durante esas semanas ha sido increíble. Hemos perdido personas, vino un huracán, pasaron desastres increíbles, pérdidas de trabajo, noticias que uno dice, wow, ¿y por qué está pasando todo esto? ¿No? Tengo un amigo también que le dio un derrame cerebral, que anda con hemiplegia. Y wow, es sumamente duro entender cómo en unos pocos días puede cambiar la vida tan radicalmente, ¿no? Sí, familiares enfermos, noticias en todas partes que mueven a quien sea, ¿no? Y el tener una palabra de esperanza, saber a dónde recurrir para afrontar todo este sufrimiento, palabra clave, hoy es chévere, ¿no? O sea, tener esperanza, saber a dónde recurrir y cómo resolver y pasar esa página rápidamente. Y esa es la idea, que hoy compartamos básicamente eso. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? No es juego lo que estamos diciendo. Vivimos en un mundo afectado, un mundo que después de la caída sufrió consecuencias y tenemos que sufrir en diferentes etapas, en diferentes momentos de nuestra vida. Como le digo, el momento que definimos que íbamos a hacer este tema, murió un amigo, luego pasó lo del huracán, luego un gran amigo me dio una noticia súper terrible también, y empecé a orarle al Señor y pedirle sabiduría. Pero a medida que más le pido sabiduría, Él más me muestra y Él más me pone en las situaciones donde yo debo entender el por qué Él está haciendo esas cosas, ¿no? Y la idea es que hablemos de eso el día de hoy. Yo creo que, no sé, ustedes me dirán si nos podemos meter por ese tema, pero yo creo que es importante, o por ese lado primero, yo creo que es importante definir de principio por qué tenemos que sufrir. Tú hablas que somos producto, o estamos en un mundo caído, pero tenemos que definir entonces si Dios es un Dios bueno, ¿por qué estas cosas pasan? Entonces si Dios creó el mal o no. Entonces hay que definir eso primero, siento yo, porque creo que una de las incógnitas cuando las personas dicen, bueno, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué permite que estas cosas malas pasen? ¿No? Entonces tratar de definir si Dios es el creador del mal o no, ¿ok? Y también a dónde tenemos que llegar.
porque a veces nosotros vemos la vida de ahorita que nacemos a cuando nos morimos en este mundo como si fuese nuestra línea de vida nada más, y entonces en eso es que la gente se encapsula para decir que esta vida es una vida de sufrimiento, cuando no entendemos que esta vida es muy corta, sino lo que viene después es cuando realmente, digamos, en cierto sentido, comienza la vida. Incluso yo, mientras hablabas, estaba pensando en que también es usado, porque me ha pasado muchísimo, de personas que me dicen, ¿por qué si Dios es bueno? ¿O por qué yo tengo que seguir a ese Dios que tú sigues cuando permite? Y siempre es lo mismo. El sufrimiento, los niños que mueren de hambre, las personas que son violadas. Entonces, en base a eso, dicen, yo no quiero creer. Yo no quiero creer porque ¿para qué voy a creer en ese Dios que permite tanto sufrimiento? Y era algo que estaba pensando mientras hablabas. Pero valga la cuña. Tú te metes en ChatGPT y tú pones cómo darle objeciones a un cristiano en cuanto a su fe, y esta es una de las primeras preguntas que sale. Sí, ¿por qué el sufrimiento? Si hay un Dios bueno, ¿por qué el sufrimiento? Y lo cómico es que obviamente quien te hace eso, esa pregunta es un ateo. Entonces usa un estándar moral que lo dio Dios para tratar de argumentarte el por qué Dios no existe o por qué Dios es malo para él, ¿no? Bueno, cuando dices es una respuesta o es algo que puede decir un ateo, ahí también yo entro en un poquito de polémica porque a veces no son ateos completamente, sino que no están decididos a entrar. O como gnósticos, o creen en que hay un Dios y no saben cuál es el Dios. Y la raíz de eso es porque tienen un pecado, el cual no se quieren desatar o no quieren apartarse de eso que los tiene allí apretadito. Pues dice, ok, si entonces me entrego a ese Dios, que sé que al final es bueno, porque parece que es como un escudo que se ponen, porque voy a tener que dejar de hacer lo que me gusta hacer. Entonces prefiero no tener el Dios, supuestamente, porque yo quiero seguir haciendo lo que me da la gana. Claro, eso es importante tocarlo. Y yo creo que, y quiero que, obviamente, cada quien va a exponer sus puntos, va a hablar desde su experiencia, pero es importante que entendamos desde dónde viene la pregunta. ¿Y por qué se los digo? Porque cuando uno habla de por qué Dios permite el sufrimiento, lo primero que se nos viene a la mente es esto que estamos haciendo, tratar racionalmente de dar una respuesta. Pero no entendemos a veces, como tú acabas de decir, de dónde realmente viene esa pregunta. Si fue que yo tuve un trauma, si fue que yo tuve una situación, si fue que yo pasé por algo que me hizo creer que Dios no estaba allí. Y al suceder eso, ya viene, la pregunta pasa de ser racional o lógica, o la respuesta, a emocional y sentimental, basada en la necesidad de una persona de entender por qué si hay un Dios bueno, del que hablamos, del que predicamos, por qué Él le permitió a mí, en este caso, pasar por lo que pasé, tener la situación que tuve. Y mucha gente, no es que sea atea, pero sí tiene esa diferencia con Dios porque han pasado tantas cosas en su vida que no entiende cómo Dios ha permitido eso a alguien que, en teoría, o para ellos mismos, pueden ser buenos. No, y más allá de eso, yo le agrego, muchas veces sale la pregunta de, mira, yo soy persona que me congrego, que no le hago daño a nadie, soy bueno según el estándar social y me pasan cosas malas. Y más allá, le agrego un asterisco más, veo a gente mala que realmente hace daño, que en este mundo, mira, salen impunes, van chévere y no les pasa nada. Mientras que hay otros que, bueno, a lo mejor están más cerca del Señor o quizás no, según su entendimiento, y tienen familiares enfermos, los roban, pierden su casa, un huracán, X, qué sé yo. Hay un dicho aquí en inglés, ¿no? Pero en español suena más o menos, el pasto no siempre es más verde en el otro lado, porque uno siempre ve, al parecer, que el pasto del vecino es el que está más verde, ¿no? Hasta que uno realmente entra en ese pasto y uno ve toda la mala hierba en ese pasto. Entonces, yo he visto a lo largo de mi vida, nosotros pensamos que hay personas que se ven súper bien y están problemados de manera increíble, pero la manera en que llevan los problemas es de una manera diferente. Nosotros mismos aquí, yo los conozco a ustedes, yo sé los problemas que han pasado, ¿entiendes? Yo mismo en mi vida. Uno de los capítulos pasados yo hablé que yo fui abandonado por mi papá desde los 7 años, pero la gente cuando habla conmigo ni cuenta se da de esas cosas porque yo no manifiesto, yo no reflejo ese odio, esas cosas o esa herida abierta en mi corazón, ¿no? Entonces la cuestión es que no quiere decir que hay personas que no sufren, no, créanme, todos sufrimos, esto es un mundo caído, la naturaleza de este mundo es eso, la naturaleza de este mundo en cierto sentido es sufrimiento, ¿no? Pero hay personas que lo manejan de una manera diferente. Yo por lo menos de mi parte, si no fuera por Cristo, no fuera capaz de manejar lo que ha pasado en mi vida, y yo sé que cada uno de ustedes es lo mismo, ¿no? O sea, que es intrínseco, como hablaba con
con Roderick previo, el sufrimiento en la vida del ser humano. Bueno, es que si nos vamos desde la palabra y sus inicios al momento que nosotros caímos, al momento que Eva comió ese fruto y Adán, automáticamente pasamos a un mundo caído donde el mal se introdujo a la creación del Señor. Y al suceder eso, ya empiezan a pasar cosas que no estaban en el, digamos, en el plan de Dios per se, pero sí tuvo que cambiar ciertas condiciones para poder mantener la vida de su creación en esta tierra. Y yo creo que la primera, o el primer destello del Evangelio y el primer sufrimiento que nadie vio fue cuando se cubrieron Adán y Eva con esas, ellos dicen que tomaron hojas de oliva, e hicieron ellos mismos, ¿no? Pues ya sabían el bien y el mal y se vieron desnudos y ahí se asustaron, ¿no? Pero el primer sacrificio que hubo en la historia de la humanidad lo tuvo que hacer el Señor, que no se menciona a detalle, pero Él dice que los vistió de pieles. O sea, que alguien tuvo que morir para tapar y cubrir ese pecado. Y cuando hubo ese sacrificio donde el Señor le quita las hojas de oliva y los viste con ropas nuevas, los viste con pieles, de esa manera nos muestra su amor para con nosotros. Pero obviamente alguien tuvo que sufrir, alguien tuvo que pagar las consecuencias. Y eso lo llevamos nosotros de generación en generación por el resto de la humanidad en adelante, ¿no? ¿De dónde viene el mal? ¿No? Yo creo que es importante que nosotros nos pongamos allí porque a mí me han hecho esa pregunta 1000 veces. Pero Dios creó el mal, ¿no? Y la realidad no es que Dios haya creado el mal, ¿no? Dios creó un beneficio, un regalo que tenemos nosotros que es la libertad, ¿ok? Para que exista el amor, tiene que haber libertad. Si la libertad no existe, no hay amor. La libertad es el vehículo para que todas estas cosas existan. Dios muy bien pudo haber creado un ser y pudo haberle dicho a ese ser, tú me vas a amar, ¿verdad? Y si Dios le dice a ese ser, tú me vas a amar, y ese ser se lo meten como la película esa Matrix, que le meten los chips y los enseñan un montón de cosas, ¿verdad? Y te meten dentro de ti, me vas a amar y tú me vas a adorar todo el tiempo y va la persona atrás de tuyo, yo te amo, te adoro, realmente esa persona te está amando, ¿no? Pero si yo te creo a ti, y yo te digo, te doy libertad, yo te amo con todo mi corazón, te amo con todas mis fuerzas, yo voy a dar mi vida por ti, te amo con todo lo que tengo y yo simplemente deseo, obviamente, porque cuando uno ama quiere que lo amen de vuelta, yo lo único que quiero es que tú me ames de vuelta porque yo tengo lo mejor de mí para ti, ¿verdad? Pero te doy la libertad para que seas que tú escuches, para que seas tú el que decida, perdón. En ese momento, al crear esa libertad, entra la posibilidad del mal también. Entra la posibilidad de que nosotros escojamos no amar. Entra la posibilidad de que nosotros deseamos no estar con esa persona que nos creó. Sí. Y ahí es donde entra el mal. Eres 100% libre o se define completamente la libertad cuando tienes la misma oportunidad de hacer bien como la misma oportunidad de hacer el mal, aunque haciendo el mal o haciendo el bien, independiente de lo que tú elijas, tenga consecuencias sobre otros. Siempre hay un caso por ahí que nombran, o lo hemos escuchado creo que todos, de que un violador mata a una niña joven de 10 años, bueno, hace una desgracia totalmente, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cuál es la libre libertad? Tal vez el violador sí la tiene, de hacer el mal, pero la niña de 10 años la tenía. Pregunto, ¿dónde está la libre libertad de decidir la niña? Ahí no se ve reflejado, ahí, ¿no? Y ese pensador, la persona que lo señaló, decía que para que sea 100% libre albedrío, Dios tiene que dejarte que tomas la decisión, lastimosamente dañando a otro. También, si no fuese realmente libre, ¿no? En la capacidad de hacer tanto el bien como tanto el mal. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Entonces, para poder entender eso, porque igual la gente dice, pero esa niña qué libre albedrío tendría, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar Dios? ¿Y qué es esta vida que nosotros estamos viviendo? ¿Verdad? Nosotros vemos la vida de aquí ¿a qué edad te vas a morir tú, Henry? Como a los 80 y pico, más o menos. ¿No? Yo espero que mira, yo estoy pensando que yo voy a ver la venida de Cristo. Pero no me cambies el tema, chico. ¿A qué edad te vas a morir tú? Me estás haciendo una pregunta, te respondo con Henry. No, tú te vas a morir como un azulejo un día de estos con una rabia, una cosa así, más o menos. Bueno, supongamos que nosotros veamos hasta los 80 años. Tú ves 80 años como una línea muy larga, ¿verdad?
Y tú dices, qué difícil es la vida vivir 80 años con sufrimiento, ¿verdad? Qué difícil es esa niña que violaron cuando tenía 10 años, vivir hasta los 80 años después de unas circunstancias de esas. Pero cuando nosotros entendemos que nuestra vida es eterna, una vez nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, cuando tú comparas la línea de 80 años con la línea de eternidad, esa línea de 80 años se hace así, se hace absolutamente nada. Se hace como si fuese el pinchazo que tú te diste en un dedo, el corte que te diste cuando estabas cortando y pasaste un momento de dolor en ese momento, pero de ahí para adelante ya sanó, ya no pasó absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros entendemos esa línea de tiempo y entendemos de dónde viene mal, quizás podamos entender, no dejamos de sufrir, pero podamos entender lo que le está pasando a una niña, ¿no? Pero también desde el punto de vista racional, nuestro primer... más que racional, también emocional, nuestra primera reacción cuando nos pasa algo es, bueno, si hay un Dios bueno, ¿por qué permite este sufrimiento? Pero tenemos que entender que el sufrimiento per se o la maldad per se no existe sola. O sea, para que haya maldad tiene que existir un bien. Claro. O para que exista un bien o un mal tiene que existir un estándar. Y ahí es cuando Dios entra en un lugar. Porque hay 4 preguntas fundamentales que todos nos preguntamos. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestra moral? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro destino? Y cuando nosotros empezamos a contestar cada una de esas preguntas, entendemos, ¿realmente entonces existe el bien y existe el mal? Bueno, si hay una moral, definitivamente existe el bien y definitivamente existe el mal. Pero no hay, por ejemplo, un cáncer que pueda comerse algo que no tiene vida. ¿Me entiendes? El cáncer per se solo no existe. Entonces, alguien no se puede morir de cáncer si el cáncer no entra dentro de ti y te empieza a comer. Entonces, esas son las cosas que suceden. Hay un ejemplo que siempre ponen en las redes de Albert Einstein cuando era pequeño, que dicen que el hombre le dijo al profesor, el profesor salió con eso, que porque si Dios existe, el sufrimiento no existe. Y él le dijo, bueno, entonces el frío tampoco existe, lo que existe es la ausencia de calor. Claro. Lo que pasa es que nosotros sentimos frío. O sea, el sufrimiento pero no hay, la falta de la presencia de Dios. Es la falta de la presencia de Dios. Entonces, no es que el frío no exista o sí exista, pero físicamente el frío no existe, lo que hay es ausencia de calor. Igual pasa en nuestras vidas. No es que el sufrimiento exista o no, sino que hay ausencia del Señor y hay factores que van a impactar para que nosotros suframos y podamos entender ese tipo de cosas. Entonces tú tienes a las personas allá afuera y te van a preguntar, ajá, muy bien, todo lo que tú estás diciendo, pero dime qué va a hacer esa niña de 10 años que le pasó lo que le pasó. Porque, o sea, ok, la ausencia de Dios, bueno, ya la violaron. Ahora, ¿qué va a pasar de ahí en adelante? ¿Cómo Dios la va a sacar de eso? ¿Cómo ella no va a sentir eso más? ¿Por qué ella le pasó eso mal? Y aplica lo que tú acabas de decir en función de eso, pues. Bueno, hay un ejemplo súper básico. A mí me encanta cuando me dan historias o analogías porque me hacen entender ese tipo de escenarios, ¿no? Y pasó exactamente con una niña de 15 años, si no me equivoco, que fue violada por una persona, wow, que obviamente con problemas que tenía, quién sabe, no la asesinó, pero la violó y prácticamente le iba a asesinar y salió además embarazada. O sea, le estamos agregando una guinda al pastel allí, ¿no? Y cuando salió embarazada, la niña tuvo la opción de abortar. Y ella dijo, no, yo no voy a abortar. Porque si algo malo permitió que esto sucediera, de algo malo yo voy a hacer que algo bueno suceda. De eso hay una historia en la Biblia, brother. Y ella, sí, pero para terminar el cuento, hay unas cuantas. Dale. Pero para que eso suceda, ella tuvo que dar a luz a ese hijo. Ella le dio amor a ese hijo. Ella entendió el sufrimiento de su hijo de nacer sin padre y vivir sin padre, porque ella había sufrido eso. Y adicionalmente pudo criar a sus hijos a los pies del Señor. Y el hijo llevó a Cristo, porque se convirtió más adelante en misionero y en predicador, y convirtió a más de 7,000 personas en el entorno donde estaba, ¿no? Y ella dice, sí, puede salir de algo malo, puede salir de algo bueno. Entonces, eso también tenemos que preguntarlo. Porque hay gente que el Señor nos prepara. Hay personas que dicen, no, Dios agarra a los capacitados y los lleva a que prediquen, a que hagan. No. Dios agarra al incapacitado, al incompetente, lo prepara y lo envía. Amén. Y para prepararte a veces hay que sufrir. Y lo hemos dicho en otros capítulos, como pasa con el oro, como pasan con los procesos naturales. Claro. Donde, por eso es que él dice que él es el alfarero y nosotros somos el barro. Cuando el barro es roto, cuando el barro se vuelve a empezar todo el proceso para formar una vasija, hay que romperlo. Duele, es tiempo, es esfuerzo, es todo. Y lo igual hace con nosotros. Él a veces nos rompe para hacernos nuevos. Y cuando nos rompe, permite que ahora seamos más fuertes y podamos nosotros llevar y tener la empatía con otros
de poder decirle, hey, yo he estado allí, pero también puedes salir de allí. Así como esa muchacha, estamos hablando del tema de la niña que violaron, ¿no? Yo sé que es un tema fuerte, yo no he pasado por algo así, ¿verdad? Y hay personas que quizás se quedan clavados mientras nosotros estamos haciendo eso. Pero todavía no, porque no se sienten satisfechos, ¿verdad? Porque es algo doloroso. Yo sé que tú tienes un testimonio por allí. Yo ya he contado parte de mi testimonio en un capítulo que hicimos en la primera temporada. Pero yo también sufrí. Cada uno de nosotros sufrió, ¿verdad? Y quizás yo no soy como esa niña, pero yo puedo hablar desde mi testimonio que yo pude haber abandonado a mis hijos, pude haber abandonado a mi familia por el dolor que me causó que mi padre me hubiese abandonado a mí. Y yo viví con miedos, temores horribles. Yo toda mi niñez, que si por fuera yo era un niño normal que jugaba y hacía todas las cosas, yo vivía con un miedo terrible. O sea, yo a los 20 años no quería quedarme solo en ningún lugar porque era un miedo horrible, como a los 18 años. Y sufría de un temor que me daba miedo todo. Yo no me metía a un lugar aquí, yo no me metía a un barrio, a un lugar, yo no podía escuchar un motorizado en la calle. O sea, era un miedo tenaz. Me daba miedo a la oscuridad, me daba miedo a todas estas cosas, hasta que Dios me liberó porque Él tenía un llamado para mí, ¿verdad? Pero ¿de dónde vienen todas estas cosas? Dice la palabra en Hechos 17, dice, de un solo hombre Dios hizo todas las naciones para que donde sea que tú estés, lo consigamos así sea a tientas. Así que cada uno de nosotros, no importa más, nada, el que abandonaron, al violado, al que le pasó esto, al que se le murió no sé quién, al que está sufriendo de cualquier manera por esas cosas de las que no tienen la culpa, porque hay otra clase de sufrimiento, ¿no? El que nos buscamos nosotros mismos también, hay otro que es el de la vida normal, y de consecuencias y todo lo demás, ¿no? Pero es para que, es aquellos de los que no tienen la culpa, es desde ese momento, desde ahí, tú estás listo o estás en el lugar perfecto para que consigas a Dios. Dios me llevó por un camino que se presentó en mi vida, pude perdonar a mi papá, pude perdonar y hubo libertad en mí, y hoy en día yo no tomé el camino que tomó mi papá, hoy en día yo tomo un camino que yo estoy con mi esposa, estoy con mis hijos, soy un padre responsable, soy el mejor padre que puedo ser, aunque fallo en todas las áreas y ojalá no entrevisten a mis hijos porque pero soy un padre cariñoso, soy un padre que está con ellos, ¿verdad? Yo no tomé el camino contrario a todo eso porque vino la presencia del Padre en mí y el Padre trajo esa libertad en mi vida y cambió el curso de sí, hizo uno de nuevo. Bueno, o lo dañado que estaba de lo que me pasó a mí, hizo alguien nuevo. Dice la palabra que Él hace, él no arregla el jarro, Él no arregla eso, sino que hace uno de nuevo, un jarro nuevo, ¿verdad? De la misma manera pasa con la niña que violaron, con el testimonio que tú acabas de hacer. Él hace a alguien nuevo de eso y de eso Él hace una maravilla. Tengo otro testimonio para contar de otra persona. Pero entonces quiere decir, con lo que dice Alberto, con lo que dices tú, que Dios permite el sufrimiento para llevarte al siguiente nivel en lo espiritual o a una relación con Cristo. Es una forma quizás de llamar la atención para que lo busques a Él y que en el medio de esa situación tan fuerte solamente te quede mirar hacia arriba y decir, Padre, ayúdame ya, no sé cómo sobrellevar esto porque son sufrimientos tan fuertes. Ambos, o sea, de la niña, el que acabas de decir tú de tu caso y pudiéramos hablar el de cualquiera de nosotros, son tan fuertes que son los que nos quiebran para llevarnos al siguiente nivel espiritual. O sea, permite esto para acercarnos más a Él. Bueno, hay ser una de las razones. respuestas. Hay razones. Bueno, go ahead, señor Roderick. Perdón, mi hermanito. Es que así no entendamos muchas veces cuando estamos en pleno sufrimiento, en esa tormenta que, como tú dijiste, bien emocional, pues que tú estás, wow, ¿por qué estoy sufriendo? O sea, en ese momento no lo entendemos, pero tú acabas de decir un testimonio buenísimo o sea, que me lleva a ese ejemplo, pues que me lleva a esa conclusión, que pasa el tiempo, tú hoy eres el papá que dice amoroso, cariñoso y todo esto, por la finalidad de lo que pasaste, pues, tomando en consecuencia de que Dios transforma las cosas malas en buenas. Y en este caso, tú eres el vivo ejemplo de eso, ¿no? Mira, yo recuerdo un caso, uno de los primeros que yo vi... Me coleaste. Perdón. No, dale. Pero cuando hablabas, yo estaba bien niño, ¿no? No llegaba ni siquiera a la adolescencia, me imagino unos entre 8 y 10 años. Y estoy en casa y me entero de que en la madrugada el hermano mayor de un amigo venía manejando, tuvo un accidente, salió del carro y murió. Su mamá, cuando llaman a su casa, en ese tiempo no existían los celulares, bueno, no saquen cuenta,
y se fue corriendo hasta el lugar porque ya estaba cerca de su casa. Esa persona termina con su hijo. Los bomberos llegaron mucho después, pero su hijo muere en sus brazos. Luego, yo en la congregación donde llego por primera vez a los pies de Cristo, escucho o sea, para mí eso fue terrible. O sea, me dio la edad que tenía, escuchar que el hermano mayor de mi amigo había muerto en un accidente, su mamá estaba devastada, que se le murió en los brazos su hijo. Pasaron tranquilamente 8 o 10 años y en la primera congregación donde estoy, esta señora un día va a dar una clase y en la clase da su testimonio. Y el testimonio de ella era que nunca había entendido por qué el Señor le había quitado a su hijo de esa manera tan trágica. Pero el Señor la levantó de tal forma que en ese momento ella estaba hablando para muchas madres que habían perdido a sus hijos. Y era la única persona que podía tener la empatía de poder trabajar con de ella. trabajar, Claro. porque no es que me lo contaron. No, no, a mí me pasó Sí. exactamente que lo tuyo y aquí estoy. Y aquí estoy dando ánimo, estoy haciendo lo que el Señor hizo en mí para sanar el corazón, que ojo, creo que cualquier madre va a tener una cicatriz muy fuerte porque es una herida que el Señor puede sanar, pero wow, en mi punto de vista creo que es bien fuerte. No hay cómo llamar la pérdida de un hijo. No. No Bueno, tiene nombre. y bueno, O sea, cuando te quedas sin mamá eres huérfano. O sea, cuando te quedas sin hijo, bueno, no hay palabra que lo describa. Es un dolor muy grande. y wow, tremendo. O sea, bueno, me vino otro ejemplo, pero no te quiero seguir. No. pero Problema. es eso como el Señor trabaja, incluso en mi vida, en muchas de las cosas, incluso ministerial, familiar, a veces yo digo, pero ¿por qué me está pasando esto y aquí? Pero también yo quiero que entendamos razones lógicas de por qué suceden ciertas cosas, ¿no? Una de las razones lógicas, hay un predicador que a mí me gusta mucho, un apologético, bien controversial al final, pero no voy a decir su nombre, pero el hombre hablaba de una persona en Atlanta, en Georgia, que tenía una niña, tenía una condición congénita, era insensibilidad congénita al dolor. La niña no podía sufrir dolor. No podía sufrir dolor. Entonces, su mamá decía que ella oraba todos los días porque su niña sufriera. Y entonces, parece raro, ¿no? Y parece una condición súper chévere. Pero ella decía, no, es que el problema es que si mi hija se clava un clavo, un ejemplo, se desgarra, empieza a desangrarse, nadie lo va a notar porque ella no va a sentir el dolor. Si mi hija tiene un derrame cerebral o una condición dentro de su cuerpo que cause dolor, al no sentirlo no va a poder avisar y se me va a morir. Yo quiero que ella pueda recuperar la sensibilidad congénita al dolor para yo entonces poderla ayudar en esos momentos de dolor. Entonces el dolor es eso, nos alerta. El dolor nos alerta del peligro. Es necesario el dolor. Es necesario para nosotros poder reaccionar. Hay otra razón física. Por ejemplo, ahorita mi hijo anda en el tema de las pesas y le gusta. Está comprobado físicamente, está comprobado científicamente que para que el músculo crezca debe ser roto, debe ser desmembrado el músculo para que pueda seguir creciendo y expandiéndose. ¿Y qué genera eso? Dolor, ¿verdad? Entonces, cuando un atleta de alto rendimiento se quiere exigir al máximo, debe sentir dolor para entender que está llegando a su capacidad máxima. Entonces, para tú dar tu máximo potencial, para tú seguir adelantando y hacerte más fuerte, necesitas de ese dolor. Igual pasa en lo emocional. ¿Cómo me hago más fuerte? Pues hicimos el ejemplo de la señora que tuvo el hijo, que fue pastor. Pues hicimos el ejemplo de esta señora que pudo ministrar a otra. Yo me hice más fuerte con una situación dolorosa para poder llevar a otros a que puedan sobreponerse o sobrellevar esa carga. Otra razón, para dártelas de una vez mis razones, otra razón es para dar vida. No hay un dolor más grande en el mundo, también científicamente, que dar a luz. Bueno, las gripes de hombre. Y el Señor, bueno, la gripe de hombre. Estoy de acuerdo. No hay mujer que sepa lo que es una gripe de hombre, bro. Estoy No de vale acuerdo, medio. estoy de acuerdo. Pero no hay dolor. Y ustedes lo saben, hermanito, que se compare con un dolor de parto. Y ese dolor de parto da vida, da algo maravilloso. Y cuando eso sucede, nosotros podemos entender
cómo de semejante dolor, de semejante proceso, puede salir algo tan hermoso que las madres ni siquiera lo recuerdan. ¿Por qué? Porque al momento que ponen a ese hijo en su pecho, ya se les olvidó todo el dolor. Porque el amor que hay, ese nexo que hay de esa persona que es sangre de su carne, sangre de su sangre y carne de su carne, sobrepasó cualquier tipo de posible dolor que ella ha podido experimentar. E incluso el dolor lo hace, digamos, satisfactorio, porque dice, bueno, ahora sí puedo disfrutar de mi hijo o de mi hija, ¿no? Entonces podemos decir, perdón, Andrés, entonces podemos decir, concluir con todos esos testimonios que el dolor es bueno. Hermanos míos, considérense muy dichosos. Esto es Santiago 1, 2 en adelante. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Lo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional porque me parece que es más cómodo entender esta escritura de ahí, aunque a mí me gusta la Reina Valera más. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos, íntegros, sin que les falte nada. Y más adelante dice, si a alguno le falta sabiduría, pídase al Señor y todo lo demás. Podemos conectar con 2 Corintios 4:17, conectando con lo que dice Alberto también. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces yo digo Romanos 5. Okay. Del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en Apocalipsis 21:4 dice, se nos da la promesa final en esta parte, que se enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí hay una que siempre usamos. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, conforme a lo que con su propósito fueron llamados, ¿verdad? Amén. Entonces, pero dice algunas cosas. No todas, ¿verdad? Todas. Y la conclusión no es lo que decimos nosotros, sino es lo que dice la palabra, que todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Eso que tú dices, la escritura que tú utilizaste, que es esto es por un poco de tiempo, ¿verdad? Momentáneo. Después hablaste de Apocalipsis, dice que Él borrará toda lágrima y todo lo demás. Es un poco tiempo, mi hermano. Estas cosas tuvieron que pasar así, de esta manera, para que aquellos que amen al Señor de verdad podamos llegar a estar con Él, porque Él quiere gente, Él quiere no. Yo quiero estar con quien me ame, igual que, o sea, yo quiero que el que me ame, o yo amar al que me ame, o al que yo amo, pues yo deseo en mi corazón por amor que sea recíproco y me ame, ¿verdad? Entonces, quiero cambiar el tema un momento. Quiero contarles un testimonio porque me acordé y tú hablas de que las diversas pruebas producen perseverancia y producen cambio en nosotros y producen cosas buenas en nosotros. Tengo uno mejor, pero ya lo estamos preparando, tranquilo, dale. Porque todas las cosas oran para nuestro propio bien. Nosotros podemos enumerar cantidad indefinida de pruebas y cosas que nos han cambiado a nosotros mismos. Yo pasé pruebas familiares y voy a contar una chiquitita y no la voy a contar completa, pero cuando los niños llegan a la adolescencia parece que entrara alguien, nos los cambiara y nos pusiera otro allá, ¿no? Yo tuve muchos problemas con mis hijos en la adolescencia, con el mayor, digamos, cosas duras, no digamos. Pero mi hermano, en el medio de todo eso, fue Dios el que me cambió a mí. Me hizo, yo venía con una casa, digamos, de disciplina, de esto, de aquello, y no, mi hermano me hizo un hombre más de escuchar, más mellow, se dice en inglés, más suave, más de respetar, de hacer un montón de cosas que yo en mi vida me hubiese pasado con cualquier otra persona y no lo hubiese hecho. Dios dejó que pasaran estas cosas con alguien que yo amaba de manera sobrenatural para que yo tuviera que cambiar, para recobrar esas cosas. Y fue súper doloroso, mi hermano, en ese momento. Y es más doloroso cuando yo tengo que rendirme, cuando yo tengo que bajar mi orgullo, cuando yo tengo que luchar contra mí mismo. Y eso es lo que quiere mi Dios, que sea yo el que mengue. Y Él descubrió la única manera, permitió que pasaran esas cosas para que obrara en mi propio bien. Como resultado de eso,
eso, hoy años después, la relación con mi hijo está de la mejor manera que pudo haber estado de ahí para atrás, ¿verdad? Y yo cambié como persona. No solamente cambió mi relación con él, sino cambió mi manera de relacionarme con otras personas, de escuchar de una manera diferente, todo por culpa de lo que pasó con esa cosa. Entonces, todo eso obró para mi propio bien. Y cada una de las cosas que nos pasan a nosotros es de la misma manera. Cuando nosotros por fin, dice la Biblia, cuando buscamos el reino de Dios primero, todo lo demás será dado por añadidura. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y entra en la sabiduría de nosotros, todas las cosas que se van a presentar a nosotros en nuestra vida, las vamos a ver por ese foco y vamos a ver cómo todas esas cosas nos enseñan, porque Él nos va a ir llevando a través de esas cosas en ese camino de santificación y nos va a ir cambiando poco a poco. Amén. ¡Santo! Tú ibas a decir algo. Tú tienes un testimonio por ahí guardado también. Hay un testimonio que quería compartir con ustedes también. A mí hace 2 años y medio aproximadamente me botaron del trabajo. Y yo era de esos orgullosos que decían que a mí nunca me iban a botar de un trabajo. No por el orgullo, yo decía que yo trabajaba para Dios, yo no trabajaba para hombres. Entonces yo quería hacer las cosas con excelencia. Y si a mí me pedían 2 cosas, yo hacía 7, para que supiesen que conmigo no me fastidiaran, porque yo trabajaba para alguien que estaba por encima de mi jefe. Y lo hacía, era el primero en llegar, el último en irme, en hacer las cosas. Y yo decía, a mí no me van a botar de ningún trabajo. Y resulta que lo hice también esta vez, que dijeron, mira, hiciste todo lo que te pedimos para cuando te contratamos. Ya no te necesitamos. Ya no te necesitamos. Y dije, wow. Y yo recuerdo que inmediatamente cuando me votaron, la persona que me estaba despidiendo me dice, mira, ya listo, estás despedido. Vamos a reestructurar, no te necesitamos. Y mis primeras palabras fueron, me está latiendo el corazón, estaba nervioso. Y él me dice, a mí qué me importa prácticamente, ¿no? Y yo que no sé qué hacer, estoy nervioso. Le digo, estoy... Entonces le digo, bueno, si quieres vete para tu casa. Yo tenía un carro corporativo, digamos, y el carro, él me dijo, después te llamamos para que busquemos el carro. Me monté en mi carro e inmediatamente el Señor dice, yo sé los planes que tengo para ti. Planes de prosperidad y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Y yo digo, Señor, yo sé, pero ¿qué hago? Yo soy cabeza de hogar, yo necesito proveer para mi familia, yo necesito estar allí. ¿Qué hago, Señor? Y eso fue un lunes. Recibo una llamada el martes de un hermanito que va a lanzar una línea de ropa y me dice que lo ayude a traducir porque era de inglés a español y español a inglés mientras él hace el lanzamiento de su ropa. Y me muestra las piezas de su ropa y le voy a hacer un poquito de publicidad aquí, ¿no? Pero aquí está una de ellas. Y aquí dice, es una fusión entre letras y cosas, pero dice Jeremías 29:11 y atrás dice, yo sé los planes que tengo para ti. Planes de prosperidad y no de calamidad, para darte un bien, un futuro y una esperanza. Y yo digo, bueno, Señor, ya me lo has dicho 2 veces en menos de 24 horas, ¿no? Y ese día en la noche, antes de eso, ese día en la noche, el mismo lunes, me tocó ministrar con mi esposa en un curso de matrimonios que nosotros asistimos y la palabra que dieron era Jeremías 29:11. Y yo decía, Señor, ¿cómo hago? O sea, a mí me acaban de botar el trabajo, yo me tengo que seguir poniendo mi mejor cara para estar acá y no entiendo lo que me estás diciendo, no entiendo. El miércoles voy a clase, en la clase con mis hermanitos, de la nada, sale otra vez Jeremías 29:11. Y yo, bueno, papá, ya yo estoy entendiendo. Yo sé que tú me quieres decir algo, ¿no? Después de 4 veces, ¿no? Bueno, pasó una quinta para que tú veas cómo es él. Un poquito de cabezadura, tú, ¿no? No solo Porque así cabezadura, somos, así lo que yo somos. digo, Una confirmación Así fue somos. Una pequeña. Y en un momento de eso tan difícil uno está como nublado. ahí es donde te iba a decir. Claro, uno está... El problema no es las veces que te lo repitas, sino las veces que son necesarias para que las entendamos. Yo en ese momento no estaba entendiendo. Yo estaba en una situación que es lo que hablábamos al principio. Te pegan en la de cara y un tú estás dolor, nublado. Exacto, y un dolor tan grande que no estoy sordo, entendiendo. ciego, claro, no estoy entendiendo lo que mi papá me está diciendo. No estoy entendiendo lo que un hermano me está diciendo. Estoy aturdido, estoy perdido. Entonces nadie me da, digamos, empáticamente una respuesta, sino el Señor me da durísimo en la cara con su palabra, viva, eficaz, directa. Y yo digo, ¿qué está pasando? Entonces ya el viernes se me empieza a pasar ya un poquito el efecto. Y el domingo me tocaba traducir en la congregación donde yo asisto. El pastor manda las notas. Iba a hablar de, no sé, de la salvación. Y él mismo puso en sus notas, sin embargo voy a arrancar esta vez con algo que nunca hago, con Jeremías 29:11.
Y yo dije, bueno, Señor, yo dije, listo, descanso en ti. Yo descanso en ti, papá. Yo descanso en ti. Mis hermanos, muy amados, muy queridos, hablé con ellos, me dieron palabras, me animaron. Henry me dijo que fuese a trabajar con él. Y una de las cosas que le dije fue eso. Hermanito, el Señor creo que tiene un plan conmigo. Mi esposa me empezó a dar un apoyo que jamás pensé que iba a venir. Me dijo, no quiero que trabajes con más nadie. Tú tienes capacidades, el Señor te ha formado en ciertas áreas, tienes un liderazgo, tienes una experiencia, tienes 15 años trabajando para corporaciones. Yo creo que tú solo puedes hacer algo mejor. Y yo dije, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Oramos por eso. Hoy en día tengo mi propia compañía, gano más de lo que ganaba antes, tengo el tiempo que no tenía antes. Le sirvo al Señor como le servía antes y más. Incluso toda la semana estoy ocupado de alguna manera predicando y haciendo discípulos. Y no importa el dinero que me paguen, para serte honesto. Tengo una relación con el Señor. Entonces fue para vida y fue para bien. Y no lo entendía. Mejoró mi situación financiera, mejoró mi situación familiar, mejoró mi situación con mis hijos, mejoró mi situación con mi esposa, mejoró mi situación con mi iglesia, con mi congregación. Y hoy en día, para que tú veas cómo es el orgullo de fuerte, todavía me acuerdo de la situación y me carcome un poquito. Porque en mi orgullo todavía yo creo que no han debido votarme. A pesar de que ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida realmente. Y que está bajo los planes del Señor. Y está bajo los planes del Señor. Y entonces es un trabajo por el que estoy pasando, un proceso donde le he pedido perdón al Señor, donde le he pedido perdón a aquellos que me ofendieron, donde he tratado de poner en práctica y ahora me siento más libre que nunca. Entonces yo creo que no es solo que es necesario el dolor, sino que adicionalmente va a permitir sacar lo mejor de ti por todas las características que hemos dado. Esto se llama GOES, señores. GOES. God is. O GOES. G-O-O-Z. Ese es mi amigo Ángel, Quique. Síganlo también por sus redes. Produce contenido cristiano bastante bueno. Y bueno, gracias por esto. Y gracias por que contribuyó a mi testimonio. Y Dios es tan bueno que me permite testificar para otros lo que ha hecho en mi vida. Amén. ¿Tú ibas a decir algo? No, solo agregaron, después de la cuña, pues. Iba a agregar nada más que, bueno, que lo que tú dijiste, mi conclusión de alguna forma, o lo que yo puedo entender, el sufrimiento, primero y principal, es intrínseco en la vida. Como dijo Henry, se necesita, es necesario. No hay nadie que viva que no vaya a pasar el sufrimiento. La diferencia es cómo lo afronta, cómo ve. Y eso es lo que yo quisiera, creo que es el mensaje que se pudiera dejar. No es que estoy haciendo una conclusión, muchachos, no crean, pueden seguir hablando. Si no quieren seguir hablando, no hablen. No es eso, sino es que como para ir hilando y darle una conclusión a cada tema, ¿no? O una breve conclusión. Ya me hiciste perder el hilo, ¿viste? Que el hecho es que el dolor se necesita en la vida para tú, y la capacidad que te da para entenderlo y cómo lo ves. No es que no vas a sufrir, todos vamos a sufrir por algún momento, sea por pérdida familiar, enfermedades, porque yo me lo gané, porque yo tuve una consecuencia de una decisión que hice, o hasta un desastre natural. Y que nos despierta, o un desastre natural. Exacto, o cosas que no tienen culpa. Este muchacho, ¿cómo se llama este muchacho? El americano, está casado con una mexicana, por cierto, que no tiene manitos ni piecitos, que él es puro un bultico. Michael Jordan. No, chico. No, ese Busevich. Sí, sí. Ese cristiano y el testimonio. Tiene un nombre como Busevich. Se me olvida, pero el testimonio es lindísimo. Y él dice que quería quitarse la vida. Él dice que llegó a un punto de quitarse la vida y que el día que él decidió no quitarse la vida, él dice: mis papás han hecho tanto por mí que yo no me quiero quitar la vida. Y es como decirle a ellos: lo que ustedes hicieron no valió para mí. ¿Entiendes? Y en ese momento el caso es que él fue encontrándose con Jesús. Historia larga, corta. Él dice, después de haber recibido a Cristo como en su corazón, dice, en sus pláticas, dice que todos tenemos un propósito y que el propósito de él es mostrarle al mundo, mostrarle a todo el mundo que se puede ser feliz cuando uno tiene a Jesús en su corazón. Él dice, si aquí estoy yo, que no tengo brazos, tengo una esposa hermosísima, unos hijos hermosísimos, una vida hermosísima, el hombre no tiene brazos ni piernas, hermano, y yo digo, ¿de qué nos quejamos nosotros? ¿Entiendes? Entonces él dice
Él dice, yo estoy lleno, pero un gozo real, gozo que solamente da la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que da el Señor Jesús, ¿verdad? Él dice, este es mi propósito, que la gente me vea a mí y ellos digan, pero yo de qué me quejo, si este hombre es feliz. Entonces, cada uno de nosotros tiene un propósito. Y bueno, eso era lo que quería decir. Incluso él hace chiste de eso. Él dice que una vez se quería suicidar y iba a abrir la pila y no decía, ¿Cómo me suicido? Sí. No se podía. Y después dijo, voy a agarrar la pistola y me voy a dar un tiro. Y, ¿en serio? Y él decía, es que ni suicidar puedo, ¿me entiendes? Ni siquiera puede, claro. Entonces, eso son las cosas que el Señor permite para que entendamos de alguna forma. Nosotros somos hombres. Sin ir muy lejos. Por eso le dije a Michael Jordan, porque tenía eso en la cabeza. Michael Jordan dice, he fallado 1 y 1000 veces, he sufrido cantidad de derrotas y eso es lo que me ha hecho grande. Eso es lo que me ha hecho pararme y seguir adelante. Nosotros no existiera el deporte, por ponerte un ejemplo, porque nosotros sufrimos cada vez que pierde un equipo o cada vez que gana. Horrible. Entonces, no existieran los deportes si no existiera el sufrimiento. Henry no pudiese vivir. Entonces, imagínate eso. Fíjame, ahorita no sé quién ganó 4-0, yo no sé. La serie mundial, ¿cómo va, Henry? No existiesen las caídas. No existiesen las caídas. Cule. No existiesen las caídas. Los que hacen patineta, los que hacen deportes extremos. Hay un tipo que se llama Travis Pastrana. El tipo se ha partido todos los huesos de su cuerpo. Todos, absolutamente todos. Y él dice, cada lesión me ha enseñado a cómo ser mejor. A cómo evitarla, a cómo sobreponerme y a cómo romper otro récord. Entonces, claro, no todos tenemos el mismo umbral del dolor, ¿no? Pero pasa, el dolor nos hace grandes, el dolor nos hace fuertes, el dolor nos nutre, hace que seamos de la mejor manera nosotros. Y el dolor nos permite elegir. Hay un ateo, gran ateo, que debatía con personalidades cristianas de renombre, se llama Christopher Hitchens, él murió. Y Christopher Hitchens decía que si existía un infierno, para él el infierno sería estar con Dios. Entonces imagínate la clase de dolor que había en su corazón hacia Dios. Porque yo creo que más que un ateo, es que hay tanto dolor en tu corazón por situaciones que te han pasado, por rencores, que Dios tú lo ves como el rechazo que yo no quiero ver. O la piedra que hizo que eso sucediera y pudiese ser posible. Entonces, es algo duro, es algo que el Señor tiene que mostrarnos. Y muchas veces, entre más te acercas y buscas al Señor, hay veces dice, entre más me acerco, entre más le sirvo, entre más creo yo que estoy al servicio del Señor, más cosas malas me pasan. Pero no son cosas malas, hermano. O pruebas me suceden. Y tú dices, tengo 2 opciones, ¿no? O sea, me alejo del Señor a ver si cambia mi vida, o afronto mi reto, mi prueba y voy para adelante, ¿no? ¿Me entiendes? Y te aseguro que la otra no es una opción. ¿Quién me ayuda con 1 Pedro 3 al 5? Por lo menos? Yo lo tengo por aquí. Mientras la busca, yo lo que he sentido, que si has llegado hasta aquí, si has escuchado de todos los testimonios que han dicho mis hermanos propios y de otras personas, te quiero invitar a que ese dolor, ese sufrimiento, esa situación que hoy, que por casualidad le diste a ese botoncito, te mandó un video y llegaste hasta aquí, no es una casualidad, es una causalidad. Señales de humo son las que de repente están faltando para que Dios te diga, Él está muy cerca, Él está allí cerquita. El dolor que estás viviendo no eres la única persona que lo has vivido. Quizás muchas personas a tu alrededor están pasándola peor. Pero hay una esperanza, y lo dijimos desde el principio, y se llama Cristo Jesús. Amén. Y en los versículos que estuvimos hablando se hablaba y se dice que va a enjuagar esas lágrimas que quizás solamente tú y tu almohada saben cuántas han sido. Que solamente tú sabes la situación fuerte que estás viviendo. Y no va a haber una respuesta perfecta y quizás puedes tener una objeción a cada una de las cosas que hemos dicho hasta este momento. Pero si tú en este momento o esta noche cuando te acuestes o en el momento que tengas y levantes tus manos y digas, Señor, ya no puedo más, te puedas acercar y decirle, ok, ya, abro mi corazón, ayúdame porque no hay otra forma. Ayúdame, muéstrame, enjuágame las lágrimas, como decía el versículo. Ayúdame a que sea temporal. Y si no es temporal porque tu plan es otro, ayúdame a transitar este valle de sombra de muerte. Porque yo sé que al final contigo voy a estar en la vida eterna y eso va a ser el verdadero gozo.
sentí decirlo porque alguien, estoy seguro que esta palabra que no es mía, sino del Señor, es para que sepas que hay una esperanza para ti y para los tuyos. Gloria al Señor. Me hiciste acordar de cuando yo me entregué a Jesús. Mi oración fue básicamente esa. Fue, Señor, sácame de mi vida porque yo solo no me puedo salir de ella. Ven a mí, sácame de aquí. Y aquí estoy, 17 años después, con una vida completamente nueva. Amén. Y hay más razones. Y si buscamos razones bíblicas o razones del Señor, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Hay razones. Mira, Dios permite el sufrimiento para que apreciemos. Tan sencillo como eso. Para que tengas empatía. No solo eso. Cuando se muere alguien, una de mira, tantas razones, digo cada yo. vez que se muere alguien, nos damos cuenta, empieza automáticamente, porque no pasa en otro momento. Entendemos lo valioso que era esa persona. Como dice el refrán, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero cuando alguien se muere, dice, wow, todo lo que yo viví. Para recordar todo lo que yo recordé con mi amigo que murió. Todo lo que yo pensé. Para accionar. Lo primero que yo dije cuando murió mi amigo, que les hablaba al principio, fue no le prediqué al Señor. Porque no tuvimos contactos por casi 25 años. Y me dolió no haberle predicado al Señor, ¿me entiendes? Pero me dio un aprendizaje de decir, ahora quiero predicarle a toda criatura, ahora quiero decirle a todos mis amigos, y ya se lo he dicho al que me conoce y que es mi amigo, de alguna forma le he predicado al Señor, en palabra, en verdad, en espíritu, en acción. Y lo sigo haciendo porque es el único camino, la única verdad y la única vida es Cristo Jesús. Yo no quiero verte sufriendo por la eternidad en el infierno, donde no nos vamos a poder sobreponer. Te quiero ver teniendo vida y vida en abundancia. Y por eso es que lo hacemos. Hay veces, hay principios bíblicos como la siembra y la cosecha. Y les hablaba de mi trabajo. Yo empecé a trabajar solo. Y yo duré 5 meses sin producir $1. Producía como $200 al mes. Me gasté mis ahorros. Y yo decía, llorando solo en mi carro, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y mi esposa me decía, vamos para adelante. Vamos a salir de esto. Sí se puede. Y en el mes 6 empezó a florecer todo. Pero yo estaba siendo enterrado, porque cuando tú estás haciendo la siembra y la cosecha, para sembrar algo lo tienes que enterrar en lo más profundo, en lo más oscuro. Y a veces no estamos siendo enterrados, estamos siendo plantados. La analogía del oro. Porque luego, cuando eres plantado, empiezas a florecer. Y cuando tú floreces, empiezas a ver los frutos. Y cuando ves los frutos, ves atrás y dices, qué fácil. Pero cuando estás en el proceso, todo el tiempo que pasó, todo lo que dolió ser enterrado, todo lo que dolió ser partido, todo lo que dolió salir a ver la luz, todo lo que dolió empezar a cargar esos frutos, todo lo que dolió dejar esos frutos, tú dices, wow, valió la pena porque ahora no lo siento. Y ahora es parte de mi práctica. Y ahora me siento como un vaso nuevo, útil para el Señor. Entonces, sí hay muchos ejemplos. Dios permite el sufrimiento para que entendamos que el tiempo está cerca de salvación. No hay nadie, hermanitos, no hay nadie que haya sufrido más en el mundo, en la historia de la humanidad que Cristo Jesús. Cargó con todo nuestro pecado, absolutamente todo. Derramó hasta la última gota de sangre. Él iba al Calvario y iba diciendo tu nombre. Él iba soltando sangre y cada gota llevaba un nombre específico. Él dice que cuando lo crucificaron y le pusieron esa lanza en el costado, no salió sangre, salió agua. Porque Él dice que hasta la última gota de sangre la iba a derramar. Así es el amor de Cristo Jesús. Alguien tenía que sufrir. Alguien tenía que morir fuera de la presencia favorable de Dios. Alguien tenía que pasar por semejante sufrimiento para que los que estamos aquí tengamos vida y vida en abundancia. Es necesario sufrir para ser redimidos. Y a veces no tienes que sufrir tú, tienes que entregar ese sufrimiento al que ya lo llevó en una cruz. Por sus heridas fuimos sanados, no solo físicamente, sino espiritualmente. Por sus heridas, por su amor, por sus llagas, fuimos hechos nuevos. Nuevas criaturas somos. He aquí todas las viejas pasaron. Y puedo seguir toda la noche hablándola de la misericordia y del regalo inmerecido, que es esa gracia de papá al darnos a su único hijo, su hijo unigénito. El único que fue engendrado, los demás fuimos creados. El único que fue puesto en el vientre sin pecado, porque el espermatozoide era el que pasaba de generación en generación la maldad y lo que pasa de generación en generación el pecado. Pero él no pudo llevar ese gen y nació del Espíritu Santo para darte vida a ti y para darte vida en abundancia nuevamente. Entonces entendamos
Meditemos en lo que es más grande de lo que tenemos enfrente. Meditemos en el creador del universo y preguntémonos por qué permite ciertas cosas. Pero busquémoslo, dice Isaías 55:6, búscame mientras pueda, búscame mientras tengas la oportunidad. Búscame y me encontrarás. Pero hay que buscarlos, hermanitos. Hay que salir y decirle al Dios que de verdad existe, que creó el cielo y el universo. A ese hay que decirle, ¿dónde estás? Permíteme encontrarte. Y te garantizo, te lo garantizo, que te va a dar una respuesta. Te garantizo que ante ti te va a decir enfrente de ti, como quiera. Él dice que los cielos declaran su gloria y el firmamento la obra de sus manos. Como quieras te lo va a decir. A través de un profeta, a través de un hermano, a través de una persona, de un familiar, de la naturaleza. Si vives solo, te lo va a decir a través de las paredes, porque hasta las rocas Él pone a hablar. Te va a decir que te ama con locura y que vino a morir por ti y que vino a absorber tu pecado y el de cada uno de nosotros. Dice, perdón. Dice la palabra, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dice eso en Juan, capítulo 1, ¿verdad? Dice, la Trinidad siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice en Filipenses 2, dice que Él, aun siendo Dios, no escatimó ser Dios como algo que aferrarse, sino se soltó de eso y se rebajó a siervo. Es cuando Jesús se baja, se rechaza ser esa parte de la Trinidad, y ahí es donde entra, ¿verdad? Como una semilla y es concebido. Lo que yo quiero decir con esto, y para atar lo que tú estabas diciendo, que estamos conectados en el Espíritu, Alberto, nadie ha sufrido más que Jesús. Y si nosotros venimos al principio de esto, cuando hablamos de que Dios creó todo esto y creó la libertad para que existiera el amor, no lo hizo de manera egoísta. Él sabía lo que iba a pasar y Él lo hizo en perfecto amor, porque Él sabía desde el principio que para crearte a ti, para crearme a mí, para crear a cada uno de nosotros, tenía que desprenderse de su Hijo y tenía que sacrificar a su propio Hijo para el perdón de nuestro pecado. A Dios también le dolió más que a ti, más que a nosotros, las cosas que nosotros pasamos, y Él decidió pasar por ese sufrimiento por ti y por mí. No solamente eso, sino la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, cuando estaba ya crucificado, ¿verdad? El Padre tuvo que separarse de Él también, porque el Padre es perfecto, es puro, no podía. En ese momento Jesús estaba cargando con los pecados de todos nosotros, y el Padre era perfecto y puro y no podía cargar con los pecados de los demás, y tuvo que separarse de Jesús. Y que fue cuando Jesús dijo, Dios mío, yo creo que fue el momento que le atravesó el corazón a Jesús. Dijo, ¿por qué me has abandonado? Todo eso se sabía desde el principio de la creación, y en la Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siempre han sido y siempre han estado. Ese es el Dios al que yo le creo, al que nosotros le creemos. Sabía eso desde el principio y prefirió, en su profundo amor por ti, pasar por ese dolor absolutamente fuerte, que es el dolor de ver a su Hijo morir, para que tú te entregaras, para que tú estuvieras con Él y para Él poder estar contigo, porque Él, si acaso yo amo a Dios, porque Él me amó primero, Él te amó primero y Él lo hizo fue por ti. Yo me permiten leer un extracto de, esta es primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional, no lo voy a leer todo, sino un extracto nada más. Alabanzas a Dios por una esperanza viva. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. O sea, yo creo que ya lo dijimos de todas las formas y lo quería corroborar una vez más con la palabra de Dios, brother. Señor, o sea, eres maravilloso. Yo creo que no hay más palabras que agregar. No es que
sea el sufrir sea obligatorio, pero sino es que lo entiendas de otra forma, que lo veas de otra perspectiva, de que cuando caigas, yo no te puedo dar toda la experiencia de lo que es el sufrimiento, porque cada cosa que tú pasas, yo no puedo haberlas vivido todas, ¿no? Pero Jesucristo sí las vivió. Y te da esperanza de levantarte, confiando en Él. Da la esperanza de que si hay algo más allá, como bien lo señaló Andrés también, que esta vida terrenal es tan cortica, brother, que a lo mejor unos duran 80 años, como le preguntó a Henry. Hay otros que mueren al nacer, ¿no? Y a los 20 años, un accidente, también se van. O sea, lo que te quiero decir, la vida es relativa. Lo que importa es lo que hagas aquí para esa eternidad. Y lo mejor de todo, para serte honesto, es que el sufrimiento nos permite entender que no estamos en control de nada. Amén. Si fuésemos nosotros, no permitiéramos que nada malo nos pase. Criaríamos a puros hijos malcriados. Y entonces, yo te lo digo porque mi papá terrenal murió, y mi papá, yo recuerdo que tuvo todas las enfermedades que se puedan imaginar. Si tú las nombras, desde cirrosis hasta operaciones de corazón abierto, hasta prácticamente un cáncer de hígado, hasta lo que tú puedas imaginar, riñones, ojos, todas las enfermedades que te puedan imaginar. Y uno de esos diagnósticos, él nos los contó a mis hermanos y a mí, y yo le dije, papá, eso no se cura. Y él me dijo, para el Señor no hay nada imposible. Uno. Y segundo, cuando yo le pedí al Señor que me mostrara este agigón, que me lo quitara, Él me dijo, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. La única persona hasta el sol de hoy, o pocas de las personas donde yo he visto reflejado 100% el carácter de Cristo, es en esa persona. Y mi papá quizás en mi infancia no fue, digamos, el mejor de los padres, pero después de ese diagnóstico duró 21 años más, mostrándome a Jesucristo y haciéndome hoy en día entender que Él terrenalmente es mi héroe, porque pudo imitar al Señor Jesucristo. Porque todos los días que se veía al espejo decía, este puede ser mi último día. Porque sufrió en silencio ante cada uno de sus nietos, de sus hijos, de sus personas queridas, y nos dio nada más que amor, nada más que cariño, nada más que abrazos y besos cada vez que pudo, por amor, porque entendió que esta vida limitada simplemente tiene un espacio, pero en la eternidad vamos a estar todo el tiempo. Yo tengo un amigo que es ateo. Él cree que, y para cerrar ya, que ya llevamos creo que una hora de esto, tengo un amigo que es ateo y dice, él cree que se va a morir, se va a convertir en polvo, y de polvo va a ser árbol, y de árbol va a ser fruta. No, pero tiene más fe que nosotros. Bueno, ¿qué tipo de fruta normal, será, lo que le trato de decir es que él es ateo, ¿no? Es ateo, pero cree en eso. Él es normal, él es ateo. La cuestión es la siguiente. Y no, normal, es un pensamiento pues, real, ¿no? Y es, digamos, hasta lógico, ¿no? Es lógico. Pero a mí me gustaba mucho él porque yo hablaba con él mucho de Jesús y siempre hablamos de Jesús, ¿verdad? Y hay momentos en los que yo le hago preguntas y él dice, hermano, no puedo contestar ahorita, estoy con los pantalones abajo. Dice, porque no puede contestar esas preguntas y se va, ¿no? Y él dice, cuando yo le hablo de creer en Jesús, y yo le digo, él dice, yo ni siquiera quiero orar porque no quiero encontrarme con que existe. Cosas así, ¿no? Entonces, pero lo que te digo es, él me dice, mira, Andrés, de las únicas personas que yo conozco, él me habla de religiones, ¿no? Nosotros no hablamos de religiones. Y él me dice, las únicas personas que yo conozco que de verdad cambian, que aguantan, que muestran paz en frente a situaciones duras y al sufrimiento, estas palabras exactas, de lo único que yo veo eso son los cristianos. Y con eso quiero cerrar. Yo digo, aquellos que están allí todavía pensando, o lo que dice Roderick, dice Alberto, que ver las cosas, Roderick, de otra perspectiva. La cuestión es la siguiente: mientras tanto nosotros no recibamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros nunca vamos a entender estas cosas, porque es la sabiduría. Cuando Él entre en nosotros y cuando nosotros por fin busquemos el reino primero, su reino primero, y todo lo demás será dado para nosotros por añadidura, es cuando nosotros vamos a entender
cómo surfear a través de todas estas cosas, cuando la sabiduría va a entrar en nosotros y vamos a ver la vida como algo cortico, cuando nosotros vamos a entender que no fue que el Padre creó el mal, sino que simplemente creó la libertad y ahora nosotros tenemos el poder de decidir caminar en su voluntad. Solamente esas cosas, ese nivel de poder perdonar las cosas que nos pasaron, de poder perdonar yo a mi papá, de poder perdonar tú a quien te votó, de poder perdonar a ti las cosas que te pasaron o las cosas que trajo tu vida con las enfermedades de tus familiares que tienes alrededor, de poder, esas cosas, esa fuerza, eso solamente viene del amor de Jesucristo. Sin Él no hay cómo. No importa cuánto veas este podcast, no importa cuánto escuches a las personas, no hay cómo entender lo que está pasando allá afuera o lo que nos pasa alrededor. Eso solamente viene de adentro hacia afuera y viene producto de alguien que no es nosotros, sino es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Una vez nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y entendemos que Él es Rey sobre todo nombre, sobre toda potestad, sobre todo. Ese Dios, creador del mundo, que de la palabra creó absolutamente todo lo que usted ve a su alrededor, ese Dios vive en tu vida. Y viene y entra en ti, y esa sabiduría la que entra en nosotros, ese amor puro y sincero, y es a través de eso que nosotros podemos pasar esta prueba que se llama vida, para algún día todo sea borrado, como dijo Henry, toda lágrima sea borrada y veamos en esa eternidad con quien se supone que debemos vivir, que es con nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey Jesús. Amén. Para cerrar, creo que se ha dicho mucho. La respuesta, lo dije hace un rato, no la tenemos nosotros, la tiene Jesús para ti y tu familia. Y créeme que lo que tú estás viviendo en este momento, otra persona ya lo vivió. Solamente hay una decisión. El que la está tomando a su forma o alguna filosofía, o el que la está tomando caminando con Jesús. Yo te invito hoy a que sea lo que sea que estés pasando, no vayas solo, ve con Jesús. Y yo sí quiero concluir con algo importante. Él dice, yo estoy aquí a la puerta y toco. Él siempre nos deja escoger. Si abres, yo entro y moraré contigo y tú conmigo. Si no, es tu decisión. Pero sí te voy a decir algo. Que creas o no creas en Jesús, el sufrimiento existe. Tú decides si vivir en sufrimiento con el Creador del universo y tener una esperanza viva o hacerlo sin Él. La opción es tuya. Dios es tan bueno que te permite elegir. Así que yo te recomiendo, por mi testimonio puro, por el de mis hermanos y por el de un montón de cristianos que se han mantenido por 2000 años diciendo lo mismo, que escojas la vida, que escojas a aquel que te creó, que escojas a aquel que te anda buscando, que escojas a aquel que te está hablando no solo a través de esto, sino a través de las paredes y del mundo entero, porque te ama. Dios te guarde. Sí, bueno, ¿qué más voy a agregar? Imagínense, mis hermanos más claros en testimonio, no de ellos, sino cotejado con la palabra de Dios, nos han dado una versión o un aspecto de cómo es el sufrimiento y cómo se debe afrontar. Mi recomendación sí es directa. Escoge la vida, como dijo Alberto. Escoge a Cristo. Es el único camino. No hay otro. No es que tal vez no hay otro. Es caminar. Para llegar al cielo es caminar con Cristo. Y yo creo que hoy quedó claro quién es el que habla, ¿no? Claro. Hoy se mandó el hombre. Dijo, no. El Espíritu Santo, Señor. Bendito sea el Señor. Esto fue Brother capítulo 6. Véanos, síganos siempre por internet, por Brother el Podcast, @Brother el Podcast en Instagram, en TikTok. Ahora estamos también. Vamos a estar pronto en Spotify. Estamos en YouTube, @Brother el Podcast. Por favor, suscríbete, nos ayuda un montón. Y si esto se fue de edificación para ti, compártelo. ¿Ok? Bye. Bendiciones. Jesucristo.